Primera de Reyes, quiero que vaya usted ahí. Seguimos con este discipulado maravilloso del reino de la fe. Y es tremendo porque es insondable. Realmente es algo extraordinario conocer este tema en toda la dimensión. Lógico, sabemos de que nunca podríamos realmente entenderlo en toda la dimensión, pero sí podemos, a través de la palabra, a través de la revelación, podemos ver de que es de gran ayuda para aquellos que la adoptan, para aquellos que la hacen manifestar. Por eso hoy quiero hablarle de los dos grandes enemigos de la fe. Que nuestra fe, la clase de fe es más elevada, como la fe de Dios, ¿verdad? Tienen enemigos, porque el enemigo sabe concretamente que el momento que un hijo de Dios se apropia de la fe y la hace vida, lo va a hacer vivir hasta el final, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Quiere decir que es un arma poderosa que el enemigo le teme. Pero hay dos grandes enemigos de la fe, que son la duda y la incredulidad. Estos enemigos han matado los sueños de millones de cristianos, ya no digamos del mundo. Pero esos enemigos han hecho, hermano querido, que aquellos sueños maravillosos, objetivos o metas que a veces nos hemos trazado en la vida, cuando viene la duda y la incredulidad, han abortado aquel sueño maravilloso. Mire, la duda y la incredulidad, aunque pueden estar conectadas, son dos cosas muy diferentes. Cuando uno ya la estudia minuciosamente, se da cuenta que hay una diferencia. Por ejemplo, el diccionario define en parte el verbo dudar como situarse en una posición dual, que implica incertidumbre en cuanto a qué camino tomar. ¿Ha visto que hay gente que le es difícil tomar una decisión? ¿Me voy por este lado o me voy por aquel lado? Y está en esa disyuntiva, y hermano, y a veces no lo hace. La duda le gana, decir, ¿será que me voy por aquí o será que me voy por allá? Está en ese vaivén, ¿no? También se dice que la duda, ¿verdad? Se habla o se dice de los cristianos cuya fe es poca, porque hay lógicamente creyentes que tienen una fe muy pobre. Por eso es que cuando los discípulos en un momento se dieron cuenta de eso, le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Quiere decir que había poca fe, y al haber poca fe, lógico, poco resultado. También la duda es estar ansioso por causa de un estado mental distraído, es decir, de vacilar entre la esperanza y el temor. Así también se define la duda. En cambio, el mismo diccionario observa que una de las palabras griegas que se traduce como incredulidad siempre se traduce como desobediencia en algunas versiones de la Biblia. Habla que la incredulidad te lleva a la desobediencia totalmente, porque estás no creyendo lo que Dios está diciendo en su palabra, no dándole a la palabra, no dándole todo el peso que se necesita dar. Y eso es lo que hace la incredulidad. Lo tremendo que miraba yo también es que estos dos instrumentos poderosos son los que usa el enemigo
para desestabilizar la fe que llevamos por dentro. Él sabe que si logra desestabilizar tu fe, lógicamente ha ganado un gran terreno en tu vida. Porque de esa manera tú te sientes desestabilizado. Mire, la duda hace que una persona vacile entre dos opciones, mientras que la incredulidad conduce, como le dije, a la desobediencia. Así es como opera la duda y la incredulidad. Por eso Elías le dijo una vez al pueblo estas palabras. Primera de Reyes 18:21. Le dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opciones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Oyó? Esto es duda. Y la duda no es algo que Dios pone en nosotros. ¿Oyó bien? La duda no es algo que Dios pone en nosotros. La duda es algo que viene, hermano, de la mano del enemigo. La duda y la incredulidad son dos cosas que usa el enemigo para, como le dije, desestabilizar. Lo que sí dice la Biblia es que Dios pone en nosotros una medida de fe. Romanos capítulo 12, aunque ya lo hemos visto en otros pasajes, pero para refrescar en otros mensajes, para refrescarle la mente, es muy importante que lo volvamos a leer. Romanos 12:3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios le ha distribuido a cada uno. ¿Oyó? Notó, el Señor ha puesto una medida de fe en nuestra vida, en nuestro corazón. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacerla crecer o no. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de, hermano, manifestarla creyendo que Dios ha puesto en nosotros esa fe. Y si lo dice la Biblia, innegablemente cada uno de nosotros tenemos una medida. Y esa medida es la que debemos de aprovechar, porque Dios la puso para que por ella alcancemos cosas que necesitamos a través de la fe. Eso sí, el diablo trata de negar nuestra fe atacándonos con duda. Y te dice: no, vos no tenés fe. O cuando te pasan cosas negativas, o cuando no alcanzamos aquellas metas o objetivos o sueños que tenemos, el enemigo dice: ¿ves? Vos no tenés fe. La fe tuya no sirve. Sin embargo, la fe está allí, porque Dios la puso. Mire, la duda viene en forma de pensamientos que están puestos, que están opuestos a la escritura y a la fe. Porque así es como opera a través de pensamientos. Vio que hay gente que tiene siempre la sospecha: yo sospecho. Y la duda se le mete en el corazón. Aunque le estén diciendo una gran verdad, aunque le estén diciendo algo concreto, algo que es real, dice: ¿será? Y empieza a dudar, y eso genera que te lleve a la incredulidad. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder darnos cuenta cuando el enemigo nos está mintiendo. Ahí nos damos cuenta, porque a veces el enemigo usa la palabra pero transgiversada, usa sectores. Y es tremendo porque, hermano, trabaja de esa manera. Y hoy más que nunca, en este tiempo final en el cual vivimos,
Usted sabe de que, hermano, hoy pululan por el mundo doctrinas de error en toda la dimensión de la palabra. Claro, la Biblia ya lo había mencionado, ya lo había dicho, que en el tiempo final iba, hermano, a surgir todo eso. Los falsos profetas, que van a ser un montón, que van a surgir hoy en este tiempo, como también los verdaderos. Pero cuando alguien esté empapado de la palabra de Dios, de esa manera va a poder darse cuenta cuando el enemigo nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque Satanás es un experto en mentir para robar lo que Jesús ya nos heredó en la cruz del Calvario, y eso incluye la fe de Abraham, de nuestro padre Abraham. Y nuestro padre Abraham, ¿verdad? Por la fe, nos dio su genética, su ADN espiritual, y lo llevamos por dentro. Es decir, llevamos la bendición en nuestra vida y la multiplicación. Como dice aquel versículo, Abraham lo llamé cuando no era nadie, lo bendecí y luego lo multipliqué. Y al ser Él nuestro Padre, como lo hemos visto en otras oportunidades, innegablemente tenemos ese gen en nosotros. Y hermano querido, el enemigo sabe que eso es maravilloso y que nosotros, hermano, hemos heredado por Cristo Jesús, que venció en la cruz del Calvario, todas esas bendiciones. Aparte, el enemigo sabe cuán peligrosos somos con un corazón lleno de fe activa. Y esa es la razón del por qué nos ataca con dudas e incredulidad. Porque Él sabe que tú, con un corazón lleno de fe, eres un peligro para su reino. Sabe que tú, con la fe y la clase de fe de Dios, la fe de Abraham, sabe que, hermano querido, tú puedes lograr muchas cosas y puedes salir de muchas cosas. Porque por la fe, como lo hemos visto en los héroes de la fe, muchos hasta conquistaron reinos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, Él sabe cuán peligroso eres el día que, hermano, actives en toda la dimensión la fe. ¿Por qué? Porque la incredulidad y la duda trabajan juntas contra la mente para desactivar la fe. Trabajan juntas, van como gemelas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra mente sea estorbada, porque ahí es el único terreno que tiene como para trabajar. Él sabe que si logra meterte un pensamiento de duda, de incredulidad a tu mente y lo bajas al corazón, es peor todavía. Claro, los dardos vienen directos a la mente, y si tú los procesas en la mente, ¿verdad? Y los bajas al corazón, entonces es donde el enemigo ha ganado la batalla. Lógico, va a venir pensamientos a nuestra vida, pero nosotros debemos, hermano, de destruirlos a través de la fe. También el enemigo sabe que la fe es un producto del cielo y del Espíritu Santo, que tiene una fuerza poderosa que lo vence a él y al mundo. Él sabe que la fe tiene una fuerza poderosa que no solo lo vence a él, sino lo vence al mundo también, a las cosas, hermano, que te quieren sacar de la fe bendita de Dios. Por eso dice primera de Juan 5, del 4 al 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es el espíritu, ¿no?, que se mueve. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Oyó bien? ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
En otras palabras, el que cree que Jesús quiere decir eso es Dios hecho carne. Porque esa es la mayor revelación que puede tener un hijo de Dios. Reconocer a Cristo como Dios. Esa es la máxima revelación. Por eso es que podemos decir con la autoridad de la palabra que aquellos que no reconocen a Cristo, a Jesús como Dios, nunca podrían ser salvos. O las religiones que nunca proclaman a Cristo como Dios, podemos decir que son religiones falsas. Allí sí podemos decir completamente eso. Porque las religiones falsas son aquellas que no tienen sangre. Es decir, que no proclaman la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, esto es tremendo. Romanos capítulo 12 dice así, 12:3. Quiero que lo leamos. Ya lo leímos. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, ¿verdad? Que no piense, ¿ah? Que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense en un buen juicio según la medida de fe que Dios ha derramado. Note usted, o sea, es tremendo que entendamos eso. Pero acá, por eso es que el enemigo trata que tú y yo no pongamos nuestra mente de acuerdo con nuestro espíritu, donde está depositada esa medida de fe. Él no quiere que tú conectes tu espíritu con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él sabe que si logras activar la fe que Dios puso en ti para hacer una cosa, y si sos optimista y perseverante en creer que realmente puedes hacer una cosa, le hace daño en gran manera a su reino. Porque el momento que tú te pones optimista y perseverante, Él sabe que tarde o temprano le das algo fuerte, un golpe fuerte y considerable a su reino. ¿Me entiendes? Algo importante para destacar. Cuando reciba un milagro, porque recibimos milagros, o un favor de Dios por la fe, manténgase en esa convicción. Manténgase. Veo que hay momentos en que uno recibe milagros maravillosos del Señor, de todo tipo. Sanidades, prosperidad, algo especial, algo que no te esperabas. Algo sucede maravilloso que a veces Dios, hermano, lo permite. Entonces, cuando reciba un milagro o un favor de Dios por la fe, manténgase en esa convicción. En otras palabras, manténgase caminando como cuando Pedro caminó sobre las aguas. ¿Se acuerda en la primera instancia? Es tremendo cuando uno lee esa porción. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya, y él empezó a caminar sobre las aguas, yo imagino que es un milagro impresionante, hermano. Pero dicho de otra manera, no cometa el error, ¿verdad? Cuando va caminando sobre las aguas como lo cometió Pedro, porque Pedro dedicó mucho tiempo en observar la tormenta. Y cuando observó la tormenta se asustó. Porque, mire, imagínese, la tormenta estaba ahí. Él iba caminando sobre las aguas, pero se detuvo mucho tiempo. Es decir, los enemigos de la fe, la duda y la incredulidad, lo abrumaron. Y ahí comenzó a hundirse. ¿Me entiende? Porque le puso mucho tiempo. Veamos esa escena para entenderlo mejor. Mateo 14, versículo 30 al 31. Pero viendo la fuerza, oiga, del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó diciendo,
y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Oyó? ¿Por qué dudaste? En otras palabras, ¿por qué dudaste si ya estabas en medio del milagro? Estabas por alcanzar el sueño total de caminar sobre las aguas hasta mi encuentro. Hermano, Pedro ya estaba caminando. No es que no estaba experimentando, él ya estaba sobre las aguas. Ay, que eso ha de haber sido tremendo. Lo impresionante es que, en otras palabras, el Señor le dijo: ¿por qué no te plantaste en medio de la tormenta? Si yo estaba enfrente de ti como una ancla que te sostendría. ¿Por qué no te plantaste? ¿Por qué no te quedaste ahí, hermano? Si ya iba como a la mitad de seguro. Porque mire cómo dice el versículo 32. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Notó? Esto nos muestra que si el Señor está contigo, la tormenta tiene que cesar. ¿Me entiende? Donde esté el Señor. O sea, quiere decir que cuando uno va y está experimentando o ha experimentado algo, debe de continuar en esa posición, en esa convicción. ¿Cuántos de nosotros, hermano, en el pasado hemos experimentado milagros, señales, maravillas, revelación de Dios, iluminación? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto el poder de Dios actuar? Mucha gente, hermano, que ahora está en el mundo, vio la maravilla de Dios. Vio milagros económicos, hermano, tremendos dentro de su vida. Vio milagros creativos, económicos en la vida de él, en su cuerpo. Vio milagros, hermano querido, en sus familias. Vio un montón de cosas extraordinarias. ¿Y ahora dónde está? Está en el mundo. Muchos de ellos ya no sienten la presencia de Dios. Muchos de ellos, hermanos, no continuaron caminando sobre las aguas, sino que en algún momento el enemigo tomó su mente y los hizo dudar. Los metió en incredulidad. El pecado, hermano, los hizo dudar de muchas cosas, pérdidas o ciertas cosas y circunstancias negativas que pasan a todo hombre. Los hizo apartarse de este evangelio tan maravilloso. Cuando realmente, si Dios ha hecho algo en nuestra vida, debemos de mantenernos caminando sobre las aguas. Porque el momento que tú te vayas a hundir, Él va a tomar de la mano tuya y te va a volver a levantar. Pero ¿por qué no te plantaste? Estaba diciendo el Señor. Recuerde, las tormentas que provoca Satanás en nuestra vida es para intimidarnos y para que no sigamos caminando sobre las aguas. Para que no sigamos caminando sobre lo natural. Por eso es tremendo, hermano, esto que le estoy diciendo. Eso sí, durante una tormenta, el campo de batalla que enfrentamos o que confrontamos es la mente. La mente es tenaz, hermano. Cuando la permitimos funcionar, cuando la permitimos, hermano, que sea invadida por la duda o la incredulidad. Yo creo que el enemigo más grande de nosotros es procesar las cosas en la mente y creer las mentiras de Satanás. Yo creo que ahí es donde el enemigo puede, hermano, hacer estragos en la vida de las personas. Porque el campo de batalla es la mente. Ahí es donde vienen todos nuestros conflictos.
Y después, lógico, cuando Satanás gana la batalla de la mente, hace que baje a nuestro corazón la duda o la incredulidad, y ahí somos platos favoritos para él. Por eso tenga cuidado de tomar decisiones basado en su pensamiento y sentimientos carnales. Cuidado con eso. Eso hay que tener mucho cuidado. Y hay que pensar bien las cosas para que así de esa manera Dios se glorifique. Lo que hay que hacer, ¿verdad?, cuando estemos en ese campo de batalla, es comprobar o evaluar primero con nuestro espíritu aquello que estamos procesando. ¿Por qué? Porque el espíritu humano, al estar conectado con el Espíritu Santo, te confortará para que puedas ver la visión que tuviste al principio cuando caminaste sobre las aguas. Es decir, cuando venga una tormenta, ¿verdad?, y ya hayamos experimentado un milagro o una sanidad o algo bueno del Señor, sería bueno que nosotros podamos ver la visión que tuvimos en ese momento que recibimos ese milagro que fue real de parte de Dios. Entonces, si Dios fue real con nosotros, quiere decir que puede seguirlo haciendo hasta el final de nuestros días. Porque hasta el final de nuestros días el Señor estará con nosotros. ¿Me entiende? Mire, todo esto nos muestra que en el Señor no se permiten vacilaciones si queremos recibir las bendiciones y el auxilio de Él. No se permiten. Santiago dice una gran verdad hablando de eso exclusivamente. Ahí Santiago 1, del 5 al 8 dice, Santiago 1, del 5 al 8. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Oyó? Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Oyó bien usted? Esto quiere decir que si andamos titubeando y vacilando, Dios no va a responder la petición, porque se anda de aquí para allá en el pensamiento. ¿Notó eso? Recuerde, Dios nos ha dado una medida de fe. La duda y la incredulidad es una opción. Usted la puede tomar o la puede rechazar. O sea, es una opción la duda y la incredulidad. Lo que sí usted tiene es la fe para derrotarla. ¿Por qué? Porque son tácticas, la duda y la incredulidad, son tácticas de guerra del enemigo contra la fe y contra nuestras mentes. Por eso, hermano, debemos de aprender a escoger los pensamientos y reconocer cómo vienen cargados, si con fe o con dudas. Si es con dudas, no las acepte. No las acepte. Y diga, no acepto este pensamiento. Porque es un pensamiento que está lleno de duda, lleno de incredulidad. Y entonces ahí debe de plantarse y no creer. Es decir, no, ese pensamiento está lleno de duda. No lo acepto, no lo quiero. Ahora, la incredulidad, como le dije al principio, conduce a la desobediencia. Y eso hace que no se tenga éxito en los asuntos de la vida. Porque eso es lo que ha pasado en la historia de miles de personas. La incredulidad ha hecho que esta persona no tenga un buen desarrollo. Por ejemplo, mire, examinemos Mateo capítulo 17.
Vamos a Mateo 17, versículo 15 al 20. Dice un hombre: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico, lunático, y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Oyó? Por vuestra poca fe. ¿Notó? La incredulidad, esto quiere decir, se apoderó de ellos. Lo tremendo es que quizás el Señor les había enseñado a sus discípulos ciertas cosas que deberían de hacerse en esos casos. De seguro, por eso les dijo esas palabras. Lo triste fue que la incredulidad hizo que le desobedecieran, por lo tanto no tuvieron éxito. Porque la incredulidad, eso es lo que hace cuando ya tienes un espíritu de incredulidad en algo. Téngalo por seguro que no vas a tener éxito. No te vas a realizar. Porque ya el espíritu de incredulidad, esa arma letal del enemigo, ya hizo su trabajo. Por lo tanto, aunque te estén diciendo que no es así, la incredulidad va a ser y va a apoderarse de tu mente, y entonces la derrota es segura. Aparte, mire, la incredulidad y la duda es la que impide a que una persona no lleve a cabo lo que Dios le ha llamado a hacer en esta vida. Y eso es más triste todavía. Porque si Dios te ha llamado, si Dios te ha traído a su reino, es porque de seguro hay algo que tú tienes que realizar en la vida, por la fe. Lo tenaz es que la incredulidad puede tener al hombre viviendo en el desierto. ¿Cuánta gente no está en el desierto por incredulidad? ¿Cuánta gente murió en el desierto? Allá en Canaán, cuando iban a poseer Canaán, más de 600,000 personas murieron por incrédulos. Porque el desierto, hermano, puede tener al hombre inactivo en la fe. La incredulidad puede tener al hombre viviendo en el desierto. Y vivir en el desierto es tremendo, hermano. Claro, muchos, hermano, al venir la prueba, la lucha, la dificultad, empiezan a perder creer en la palabra que Dios ha dicho. Note que la palabra, o en la palabra mejor dicho, hay promesas, realidades, pactos. Y todo aquel que se afirme en ellos, Dios se glorifica. Entonces debemos de tener, hermano, presente la palabra de Dios, porque si Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. El tiempo es el que lo determina Dios. En el caso de los israelitas, por la incredulidad, pasaron 40 años. Y Dios no estaba mintiendo. Si Dios había dicho que se iba, hermano, a tomar esa tierra, se iba a tomar la tierra. No importa que ahí hubieran dificultades, que hubieran gigantes, porque ellos
en incredulidad dijeron, no, esos gigantes están ahí, ¿cómo vamos a entrar? No podemos poseer la tierra. Y la incredulidad los llenó cuando realmente, hermano querido, el problema no fueron los gigantes los que derrotaron a Israel. Los que los derrotó a Israel fue exclusivamente la incredulidad. ¿Por qué? Porque podemos ver a Josué y Caleb entrando a la tierra. Ellos poseyeron la tierra. Quiere decir que no fueron los gigantes, fue la duda y la incredulidad de lo que Dios había dicho. Entonces Dios nos ha dicho un montón de cosas aquí y debemos de plantarnos en ellas. No importa cuánto tiempo vaya a pasar, pero debemos de ir creciendo en la fe y pidiéndole a Dios que aumente esa fe para no echarnos para atrás, porque Él ha dicho que es así. Lógicamente, cuando pasa el tiempo hay gente que se desespera, hay gente que quiere las cosas a la ligera y a veces no tiene paciencia. Pero como le hablé en el otro estudio, en un estudio de esto del reino de la fe y la paciencia van juntas. Espere que Dios, cuando habla, cumple. Cuando habla, Él se glorifica. Y yo creo que lo que Dios ha hablado para este año bendito, lo va a cumplir con aquellos que hacen conforme a la regla y la doctrina que Él ha establecido. Eso es lo que me dijo el Señor. Que le dijera, pues, allá va a depender de usted si lo cree o no. Eso ya va por cuenta suya. Pero es tremendo. Lo triste es que el desierto roba el gozo, roba la paz, si permites que la duda y la incredulidad invadan tu corazón. Bueno, a los israelitas les robó todo eso. Gente que vivía amargada, enojada contra Dios, reclamando, gente que no estaba a gusto ni con el líder que era Moisés, ni con Josué que después se convirtió en el jefe. No estaban, hermanos, contentos, y al no estar contentos y en duda, todos se murieron. Todos quedaron tendidos en el desierto, siendo que eran herederos. Es decir, de ellos era la tierra que emanaba leche, miel, grano, todas las bendiciones en abundancia. Wow. Por eso tome la decisión de creerle a Dios y no al diablo, hermano. De creer en la palabra y eso es tremendo. Párese en la palabra de Dios. Como Josué y Caleb se pararon, pues así como dijo el siervo Moisés, así nosotros hemos creído que va a ser. Porque el Señor dijo que de nosotros era la tierra. Hermano, ellos se plantaron por fe en la palabra. Y dijeron, no nos movemos nosotros de esta convicción, porque Dios ha hablado. Y aunque vivieron en el desierto, estuvieron en el desierto, de seguro, hermano, pasando luchas, pruebas, vicisitudes, burlas. No es tan fácil mantenerse en el desierto con la misma convicción de fe. Aunque otros dicen, no, Josué y Caleb, estás acabado. Para vos se terminó. Ellos decían, no, nosotros seguimos parados en la palabra de Dios. Porque Él dijo, qué tremendo, hermano. Por eso tome la decisión. Por lo tanto, aprendamos a vivir por fe. Escucha esta palabra. Y para fe. Examinemos eso. ¿Por qué dice así? Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oye, qué tremendo. Esto quiere decir, ya no viva de fe a duda, o ya no viva de fe a incredulidad, ya no hacia adelante y hacia atrás. Es decir, hermano, porque eso causa desestabilidad y derrota. Ya no para adelante y para atrás, porque a veces está uno para adelante y a veces está para atrás. Aquí dice claramente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Adelante, sabiendo que usted tiene la convicción que Dios dijo en su palabra, y yo creo en su palabra. Manténgase. Por eso es importante empaparse de la palabra. Porque cuando tú oyes promesas ahí, hermano, es porque Dios se ha comprometido a cumplirlas. Recuerde que cuando se escribe algo, y en este caso Dios ha dejado escritos, es porque lo ha firmado y con Cristo y por su sangre lo decretó que va a ser así. Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él dice, lo que yo he dejado escrito ahí, yo lo voy a cumplir. El punto es cuánto yo voy a creerlo. Porque una cosa es creer en Dios, como el mundo. Si usted le pregunta al mundo, ¿usted cree en Dios? Él dice que sí. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Porque todo el mundo cree en Dios, pero creerle a su palabra es distinto. Porque si le creyeran a su palabra, estuvieran sentados aquí o en otra iglesia. ¿Entiende usted? Todos creen en Dios, pero creerle a la palabra de Dios y obedecerle, ya esa es otra cosa. Entonces, repito, Santiago, y termino con esto. Santiago 1, del 7 al 8, que es muy importante volverlo a repetir. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Oye bien? Si una persona es así, nunca recibirá lo que desea. Porque en este camino del Evangelio debemos de ir hacia adelante, hacia la meta, hacia el objetivo. No importa con lo que nos tengamos que encontrar. Dios es el que va a manejar los tiempos. Por eso trate de someter a la duda y a la incredulidad y permita que la fe que Dios puso en usted se active. Este es un buen día para decirle: Señor, activa mi fe. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor que active esa fe. Usted que nos está oyendo, que nos está mirando, que está siendo partícipe de este discipulado, yo quisiera decirle a usted que este es un buen tiempo, no solo para volver a la palabra, sino para activar la fe que Dios ha puesto dentro de usted. Si usted tiene desactivada la fe por las circunstancias negativas, difíciles, duras, permítame decirle de que es el tiempo de activarla, de volver. Y si no tiene nada de fe, pues este sería el momento más maravilloso que puede usar para que en el nombre de Jesús pueda venir a Cristo
Y al venir al Señor, Él pone una medida de fe en usted, porque lo dice la Biblia. Y yo creo firmemente que es cuando usted viene a Él, es cuando puede despertarse. Porque quizás el hombre también tiene una medida. Por eso es que a veces cuando logra creer el mensaje de la palabra, activa esa fe que Dios ha puesto en el hombre. Y yo creo que es el tiempo para que empiece a ver la realidad de Dios y Dios pueda glorificarse. Pues en el nombre de Jesús, si usted quiere recibir a Cristo como su único y personal Salvador, aquí está el Señor. Repita esta oración sencilla, porque así lo hicimos todos nosotros. Repita: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia y te pido que te glorifiques de una manera en especial y perdone los pecados de aquellos que en este momento te están recibiendo. Padre, en el nombre de Jesús, perdona los pecados de aquellos que están viniendo a ti. Y si usted quiere venir a Cristo Jesús, dígale: Señor Jesús, perdóname. Quiero que en el nombre de Cristo borres todos mis pecados y entres a mi corazón y hazme una nueva criatura. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias.